Yowaltecutli, guardián de la noche. En el principio de los tiempos, cuando el universo estaba en caos y la luz no había sido separada de la oscuridad, Yowaltecutli surgió como una manifestación de los dioses creadores. Se le asignó el dominio de la noche, el reino donde todo descansa y donde los límites entre los mundos de los vivos y los muertos se desdibujan. Desde entonces, Yowaltecutli se convirtió en el protector de la noche y en el guardián de los secretos que ella alberga. Según la tradición, Yowaltecutli tenía un papel crucial como guía para las almas que emprendían su viaje hacia el Mictlán, el inframundo. Durante la noche, él iluminaba el camino de los difuntos con la tenue luz de las estrellas y protegía a las almas de los peligros que habitaban en los senderos oscuros. En algunas versiones del mito, se le describe como un guardián que vigilaba los cruces entre el mundo terrenal y el inframundo. En una de las historias más conocidas, Yowaltecutli se enfrentó a los dioses del día, quienes intentaron imponer su luz en el dominio de la noche. Yowaltecutli, con su sabiduría y fuerza, defendió la oscuridad como un aspecto necesario del ciclo cósmico. Según la leyenda, fue él quien enseñó a los demás dioses que la luz y la oscuridad no son opuestos, sino complementarios, y que ambas fuerzas deben coexistir para mantener el equilibrio del universo. Yowaltecutli también es conocido como el maestro de los sueños y las visiones nocturnas. Se creía que, mientras los mortales dormían, él entraba en sus mentes para mostrarles mensajes, advertencias o premoniciones. Algunos relatos dicen que los sueños enviados por Yowaltecutli eran espejos de la verdad oculta, revelando los deseos y temores más profundos del soñador. Sin embargo, no todos los sueños eran benevolentes, aquellos que desafiaban su dominio podían ser atormentados por pesadillas y visiones aterradoras. Yowaltecutli era representado como un ser majestuoso y enigmático, con un rostro mitad humano y mitad oscuro, para simbolizar la dualidad de la noche. Su atuendo estaba decorado con plumas negras y estrellas, y en su mano portaba un cetro que brillaba como la luna, una herramienta con la que controlaba las sombras y guiaba a los perdidos. En los códices mexicas, aparece junto a otros dioses nocturnos, como Tezcatlipoca. A diferencia de Tezcatlipoca, quien es más asociado con el caos, Yowaltecutli encarnaba el aspecto protector y ordenado de la noche. En las ceremonias dedicadas a Yowaltecutli, los mexicas realizaban ofrendas durante la noche, generalmente bajo la luz de la luna. Se ofrecían alimentos negros, como maíz oscuro y frijoles, junto con flores nocturnas, como la flor de cempasúchil, que se creía guiaba a los muertos. En algunos casos, se llevaban a cabo danzas nocturnas en su honor, donde los participantes se pintaban de negro y blanco. Los sacerdotes de Yowaltecutli interpretaban los sueños de los habitantes de la ciudad y daban consejos basados en las visiones que decían haber recibido de él. Se creía que las noches sin estrellas eran momentos en los que Yowaltecutli estaba en lucha con fuerzas caóticas. Por ello se encendían hogueras para ayudarlo a mantener la oscuridad protegida. Yowaltecutli representa una visión profunda del equilibrio cósmico en la mitología mesoamericana. Su papel como señor de la noche y guía de los sueños lo convierte en un símbolo de introspección. Es el protector de los ciclos naturales y un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, hay orden y propósito. Yowaltecutli continúa siendo una figura venerada en las tradiciones indígenas modernas, donde la noche aún es vista como un tiempo sagrado. Su leyenda nos invita a abrazar tanto la luz como la sombra, entendiendo que ambas son necesarias para la armonía en la vida y el universo. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mexicas, a que des me gusta y te suscribas.